Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. Lo acuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salió a cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, la madre, iba a decir que cada que nosotros queramos y además hoy en Nochebuena, te lo demostrararemos por contradicción. Pero, a ver, podemos decir que ahora sí fue cada semana. Porque Ahora sí, llevamos un row de 4 semanas al hilo. Llevamos un mes constante. Que es más del que tuvo tu papá antes de abandonarte. No es cierto. No es cierto, era broma. No es cierto. Pero llevamos más, o sea, llevamos ya 4 semanitas al hilo, ¿no? Ininterrumpidas. Así es. Diciembre, el mes del... Nos estamos poniendo guapos. Hoy es Nochebuena. Uf. Hoy es Nochebuena, ya que además nos estamos tomando una de esas también. Hoy andamos... Sí. Muy navideños. Merry Christmas. Muy Christmas. Acuérdense dormirse temprano. El día de mañana, según el calendario juliano, viene Isaac Newton a traernos gravedad. A traerles algo. Y para los que son de Rusia, Chris también les desea felices fiestas. Porque Perfecto. aquí aceptamos a el hijo rojo, ¿no? Exactamente. Es correcto. Afirmativo. Así es, ¿no? Y que venga la Navidad. Así es. Dicen en ruso. Da. Y bueno, pues el día de hoy es un día muy espiritual. Muchas personas en muchos lugares del mundo celebran, de acuerdo a sus creencias, distintas cosas, pero vamos a decir que el día de hoy es no solo el día de hoy, en la Nochebuena, en la Navidad, aparte de la convivencia familiar, los regalos, y eso es un día muy espiritual, ¿no? Uh-huh. Es un día muy importante para los que tienen estas creencias cristianas. También el 25 de diciembre lo comparten el nacimiento de distintos dioses de distintas religiones, los egipcios también, los babilónicos también. Pues también Ra, ¿no? Ra nació sí, de los egipcios, sí, muchos. Pues. Y entonces, por eso digo que es un día muy espiritual. Entonces, pues de eso se va a tratar nuestro capítulo del día de hoy. Déjenme introducirlo. La Nochebuena. Creo... bueno, el día de hoy la disposición y todo es un poco distinta porque como es la época decembrina, la temporada navideña, nuestro productor está de vacaciones. Le deseamos que se la esté pasando bien por allá en la playa, con un coco en la mano. Lo mandamos a Hawái por su arduo labor este año. Uh-huh. Gracias, Patreon. Gracias a ustedes se fue nuestro productor de vacaciones. Entonces, nosotros aquí somos todo nuestro propio productor. Aplausos. Somos nuestro propio presupuesto, entonces si se ve mal, se escucha mal y demás, pues... Es porque somos nosotros. Es porque así hubiera salido el programa si no tuviéramos a Gabriel ayudándonos todo el tiempo. Eso somos nosotros, así es. Lo mejor que podemos hacer es esto, ¿no? Exactamente, sí, no esperen mucho más. Todo se compensa con los gorritos, güey. Sí, exacto. Sí, o sea, no tenemos nada, pues ponte gorro. Sí, lo demás, porque es Nochebuena. Ponte gorro en la Nochebuena y va a la introducción de Miguel. Exacto. Buen consejo, Lalo. Buen consejo. Creo que lo platiqué. Porque esta Navidad ten pino en tu casa, ¿no? Exactamente. Adornado, ¿no? Hoy se toma la oscura. Esta Nochebuena ten pino en tu casa, ¿no? Pero bueno, continúa, perdona. Sí. Inicia. Creo que lo platiqué en el capítulo 68 del podcast cuando conté mi propia historia de por qué soy matemático. Pero si no lo hice, obviamente no lo volví a escuchar. Pero
Pero si no lo hice, o sea, si es que en ese momento no lo hice, lo hago ahorita. Conté que antes de las matemáticas tuve un pequeño coqueteo con la filosofía. Estudié la licenciatura en filosofía. Y nunca me titulé, by the way, ¿no? Ok. Pero por ello es que siempre me han interesado los temas filosóficos y de religión. Investigando sobre mi anterior capítulo, recuerdan que el anterior capítulo que conté fue sobre Marín Mersenne. Marín Mersenne, que se llamó Matemáticas en el Monasterio. Entonces, investigando para ese capítulo, di con un artículo súper interesante, por lo que me pareció que el día de hoy, que es Nochebuena y que es un día muy espiritual y que todos estamos alrededor de nuestra familia y todo eso, nos pusiéramos filosóficos y platicáramos sobre las matemáticas y la religión. Ok. Yo creo que era un tema de estos importantes que teníamos por ahí. Obviamente no pretendo agotarlo en este momento, pero al menos decir algunas reflexiones, alguna analogía entre las matemáticas y la religión, alguna idea. Y bueno, si ustedes tienen algún comentario o algo, bienvenido. Y si ustedes allá en casa o donde lo estén escuchando, pónganos un comentario de qué opina de esto. Lo primero que no quiero... sean funables, por favor. O tan funables. Sí. O sea, decía a nosotros. O sea, no, ustedes comenten lo que quieran, están en su libertad, pero hay que... Pausa, ¿no? ¿Es cierto? Con calma. Con calma. Lo primero que quiero discutir con ustedes, y esto es algo para mí que en mi tesis de filosofía es un concepto que estudié y que uno pensaría que no tiene nada que ver con las matemáticas, pero que tiene que ver todo con las matemáticas, es el concepto de creencia. ¿Qué es una creencia? Podría decirse que el concepto de creencia tiene dos sentidos. El primero de ellos es que creer es opuesto a saber, ¿no? Sí. Nosotros Sí. a veces podríamos pensar que algo que tú crees es algo que no sabes bien del todo, que no estás seguro, al contrario de lo que realmente sabes que lo puedes fundamentar, ¿no? Entonces, en este sentido son opuestos, podríamos Parecería, decir, ¿no? Que incluso si te dicen, no, así, no se trata de creencias, eso no es, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. Entonces, ese es un sentido. Es decir, la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. ¿no? Exactamente. oye, que es Nochebuena. No, todo se relaciona, hoy es Nochebuena. Exacto. Porque, entonces, creer es opuesto a saber. Porque si digo que hoy nació el niño Dios, el niño Jesucito, Chuchito, o un día como hoy nació creo que un día como hoy nació Chuchito, no lo sé de cierto que haya pasado así. No sabemos realmente, ¿no? Claro. Sí, nació en un pesebre en Belén, ¿no? Sí existió, ¿no? Sí existió, exacto. Pero la palabra creencia también tiene otro sentido, uno más profundo y más filosófico. Quiere decir tener algo por verdadero, pero sin estar seguro de ello, ni contar con las pruebas suficientes, ¿no? Okay. Equivale a suponer, a presumir, conjeturar, pero no a estar cierto. Y aquí quiero hacer un ejemplo con las matemáticas, porque muchas veces, seamos honestos, los que estudiamos matemáticas, si leo alguna demostración de un teorema, pero no le entiendo, no puedo estar seguro, Claro. aunque creo que es correcta, porque está publicada. Se ve. Ajá. Pues, y también muchas cosas de las matemáticas están, pues, o sea, simplemente los axiomas, el axioma de elección, ¿no? Existe Es porque una elección, ¿no? Creo que existe ese Ajá. elemento. Y existe porque ahí está. Entonces, una acepción de la creencia podría ser como aquello que no sabes, de lo que no estás seguro, pero la otra es algo en lo que no puedes completamente demostrarlo, ¿no? Vamos a decirlo en estos términos matemáticos. Nosotros hay muchos teoremas que estudiamos y que tal vez somos incapaces de demostrarlo. Tal vez con mucho esfuerzo podríamos leer un artículo de esos chonchos Chidos, ¿no? y entender la demostración, pero creemos, Que está bien. le damos la confianza, presuponemos que está bien. Y eso es creencia, ¿no? Entonces, no es como dos cosas distintas. La creencia y las matemáticas no son cosas opuestas. Están peleadas, ¿no? Las matemáticas, según una concepción primitiva, son la ciencia del número y la cantidad, ¿no? Así muy básicamente, tal vez nuestros maestros de la universidad nos mentarían la madre por esta definición, pero en términos muy, muy vagos, podríamos decir
que es las matemáticas es la ciencia del número y la cantidad. Son números, fin, ¿no? Para pronto. Con una visión posterior, la ciencia del... O sea, digamos, si avanzamos un poco más en la historia de las matemáticas, podríamos decir que las matemáticas es la ciencia de la regularidad y la estructura deductiva. ¿Por qué digo la regularidad y la estructura deductiva? Porque todos sabemos que para demostrar algo necesitas un cierto orden en tus argumentos. Lema 1, lema 2, proposición 1, proposición 2, teorema, demostración, cuadrito negro que firma que ya acabaste la demostración, ¿no? O de la clásica, ¿no? Unas rayas. O la L con 2 rayas, ¿no? O exactamente. O también ¿no? nuestro logo, ¿no? Nuestro logo, por contradicción. Ok, ándale. ¿No? Ese, contradicción. O el QED, ¿no? El QED. El QED. Que en paz descanse, ¿no? Quod erat demonstrantus, ¿no? ¿No era que establecía la demostración? Sí, también, pero viene del latín, güey. Pero suena más mamona así, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Chinga. Desde los griegos, las matemáticas también son la ciencia de lo infinito, ¿no? Y entonces aquí empezamos a entrar con más conceptos que ya no están tan cercanos. Nosotros creemos que ya no están tan cercanos a los números, ¿no? Nosotros hay toda una área de pues, teoría de conjuntos. Cuando empezamos a estudiar análisis, estudiamos o tenemos un estudio bastante serio, bastante profundo y bastante detallado del infinito, ¿no? El infinito podría ser como un concepto trascendente, como las cirugías estas espirituales o algo así, ¿no? El infinito, la energía. Pero en realidad tiene... Como escribir tu nombre con pluma azul y bajar de peso. Y bajar de peso. Y bajar de peso, exactamente, sí. Si escribes el teorema con pluma azul, sale, güey. Algo no. así, güey. No. Pero en realidad el concepto del infinito tiene una demostración muy formal dentro de las matemáticas, muy, muy formal. Vayan al capítulo de Cantor, ¿no? Sí. Se quedó loco por demostrar esta madre, sí. Hermann Weyl especula que la presencia de lo infinito en matemáticas corre paralelamente a la intuición religiosa. Y aquí es donde ya vamos a empezar a encontrarnos con coincidencias entre las matemáticas y la religión. En su momento, en ese capítulo de Cantor, ¿no? Bueno, Cantor, si no han escuchado nuestro capítulo de este George Cantor, vayan a escucharlo, pero les hago spoiler. George Cantor, al final de su vida, murió en un manicomio porque estaba perdiendo la cordura por estudiar estos temas, ¿no? En ese capítulo me acuerdo que les conté que al final de su vida, Cantor empezó a escribir artículos religiosos, artículos teológicos que hablaban así de las escrituras, y en un momento él se llegó a considerar ya en su delirio un profeta de Dios, porque hablaba como estudiaba estos conceptos del infinito, teoría de la medida, todos estos, las cardinalidades estas infinitas de los conjuntos. O sea, hizo muchos avances muy grandes acerca del infinito. Por eso digo que en las matemáticas el infinito está bien definido, pero al mismo tiempo son conceptos que nosotros escuchamos en otros lados y que nos puede parecer como algo más bien religioso, algo espiritual, algo que tiene que ver más con la trascendencia y cosas que no son científicamente comprobables. Pero, vamos a decirlo así, este concepto de infinitud entre lo religioso y lo científico, en particular lo matemático, es como un punto de encuentro, ¿no? Sí. El pensamiento matemático y los temas que aborda, según convicción de muchos grandes pensadores, por lo esencial del carácter, o sea, de lo esencial de los temas de las matemáticas, por su certidumbre y lo estricto de sus exigencias, por la formalidad de la demostración y de la argumentación al decir que 1 más 1 es 2, por ejemplo, eleva la mente, podríamos decir que eleva la mente más cercana a lo divino, a lo alcanzable por ningún otro medio. Y es que, no sé ustedes, a mí sí me llegaron a tocar profesores. Hay que hablarlo. Denúncialo, amigo. Eso no está bien. Bueno. Le dijo, hoy es Nochebuena, el profe. Y hoy pasas con es. Amigo, este es un espacio seguro. Aquí puedes hablar de eso. Bueno, lo que digo es que
Que sí hubo profesores. Hay profesores Que te comentaron, que ¿no? comentaron, no que comentaron, más bien que tenían como este sentido de la superioridad, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué? Porque efectivamente las matemáticas de pronto nos Son convencen. superiores, dice, ¿no? No, las matemáticas a veces nos convencen en que todo lo que decimos... Es que te mamaste, güey. No Sí. lo tocaron. Bueno, no, pero perdón, es que es una forma de hablar, güey. No, no, Sí, me, perdón, no me perdón. tocaron, no me ayudaron a bañar ni nada, güey. Perdón, solo fue muy gracioso. Cris, este eres tú. Di, ¿dónde hizo te, tu profe? ¿dónde te ¿En tocó el dónde? profe? Y- Tócame. Eso es lo que yo odio de ser mexicano, güey. Estás malita. Doble sentido. Pero está bien, ajá. Sí, pero tiene todo el sentido. O sea, pero dices que los profesores sentirse Bueno, superiores, ¿no? sí. y que no ese son es- los profesores, o sea, muchos matemáticos también, o sea, a lo largo de la historia. Sí, el sentimiento de superioridad, ¿no? Y es porque de pronto estudian estos conceptos que son casi inaccesibles para mucha gente y que mucha gente lo considera algo así como inalcanzable, casi Dios, ¿no? Ujú. Decía, hablaba de Cantor y aquí Cantor nos sirve de ejemplo. Sus avances en el análisis matemático y la conceptualización y utilización del infinito en sus resultados lo condujeron al final de su vida, como ya mencioné, a hacer reflexiones teológicas e incluso considerarse casi un profeta. Ah, ya lo apunté aquí. Fue en el capítulo 6 del podcast. No, incluso esta parte, ¿no? De relacionar números con... 154 capítulos. Incluso esta parte, ¿no? De relacionar números con fechas, Darle mucho darle La- peso. la ¿no? cábala. Ah, exacto, o sea... Acaba la que es Nochebuena. No la voy a soltar, güey. Todo lo que digan hoy es Nochebuena. Sí, güey, sí. Por ello, y en términos un poco más La poéticos, numerología. la numerología, Ujú. en términos un poco más poéticos, es común considerar las matemáticas como la ciencia de lo infinito. Su meta, la comprensión simbólica del infinito con medios humanos, es algo que es lo que de pronto permite que creamos que las matemáticas es lo máximo de lo máximo, porque estamos comprendiendo algo infinito con medios finitos. Con nuestro intelecto finito, limitado, con nuestro lenguaje limitado, lenguaje matemático se entiende. Incluso con la notación limitada que o sea, todo es finito, ¿no? Para el humano. Y es por eso que, entre otras cosas, uno de los grandes logros de los griegos es haber hecho que el contraste entre lo infinito y lo finito resultara útil para entender la realidad, ¿no? Nosotros en esto, digo nosotros hablando de los matemáticos, pero más bien los que hacen investigación, tal vez, utilizan estos conceptos para entender fenómenos de la realidad o muchas veces, o también fenómenos que ocurren como ejercicios conceptuales, ejercicios intelectuales, ¿no? Con estos conceptos súper abstractos, cuestiones de conjuntos y de estructuras y etcétera. Pero al final de cuentas todo es entender un fenómeno que sucede en la realidad. Y estás utilizando algunas veces estos conceptos que son inabarcables, ¿no? Pues estas, ¿cómo se llama? Estas paradojas, ¿no? Que tienen que ver con el infinito, ¿no? Que se usaba mucho. Aquiles y la tortuga. Ándale, todo ese tipo de cosas. Y abordaban mucho el La problema. de la basura del recogedor. Esa no la sé, güey. No, pues de El que comal y la olla, güey. Le intentas así barrer y nunca Ah, echas sí. todo el polvo, güey. Ah, sí. Es el infinito, Sí, sí, güey. sí, Ese siempre, es- siempre hay una partícula. Una linecita que se Ajá, queda y sí, le o barres, sea, le barres. bien. Nunca se Sí, sí, Bien, sí, ya correcto. entendí. Lo trajeron a mi contexto. Gracias. Ya entendí, ya. Al igual que las matemáticas, Oh, no. las religiones expresan relaciones entre el hombre y el universo, ¿no? Fuera de que tengan ciertas creencias como que el dios, por ejemplo, Horus, ¿no? Es un halcón, una persona con cabeza de halcón o cualquier otra creencia. Siempre tratan de entender o tratan de dar respuesta a la pregunta de qué hace el hombre aquí, cuál es nuestro destino, qué hay después de la muerte, etcétera, ¿no? La religión se propone dar un marco ideal para la vida humana, establece normas encaminadas a la consecución de ese ideal, ¿no? De la vida eterna o de cualquier otra, o del nirvana, ¿no? En el budismo. Y también las religiones elaboran una teología, un pensamiento, o sea, también con argumentos así como podríamos decir como las matemáticas,
que declara cuál es la naturaleza de un Dios particular y la relación entre ese Dios y el hombre, ¿no? Entre ese Dios y nosotros. Las matemáticas tienen algo en común con la religión, en tanto persiguen el conocimiento ideal y estudian la relación entre ese ideal y el mundo tal como lo encontramos. Lo que decía, ¿no? Tratan de describir matemáticamente con un lenguaje los fenómenos naturales. Si los objetos de las matemáticas son objetos conceptuales, cuya realidad reside en la conciencia común de las mentes humanas, eso todos lo sabemos, esos conceptos matemáticos, los números, sin ir más lejos, los números, son conceptos que viven en nuestra mente, ¿no? No son conceptos que existen en la realidad. Sí, no, son entes abstractos, ¿no? A la realidad. O sea, no ves un uno caminando por la calle, ¿no? Entonces, estas nociones matemáticas compartidas de toda la gente, podríamos decir que constituyen el dogma, ¿no? O constituyen un credo matemático, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos creyentes de las matemáticas. Cualquier persona, aunque no haya estudiado matemáticas, aunque no haya estudiado nada de ciencias exactas, sigue yendo y pagando el dinero y contando tu vuelto y que esté bien. Y ahorrando y etcétera. Y invirtiendo o cualquier cosa. Y aunque no entiendas esas cosas, tú crees que esas cuentas están correctas porque así lo hacen todos, porque alguien, aunque no lo digas de manera consciente, alguien en su momento demostró esas cosas. Porque así es verdad, ¿no? Entonces, vamos a decir que en ese sentido, todos creemos en las matemáticas. Las matemáticas, podríamos decirlo, se parecen mucho a la religión en ese sentido. Sí, está presente en la cotidianidad de la vida, ¿no? O sea, porque puedes decir, no, yo no creo en nada, pero siempre llega un momento en el que te pone a pensar, ¿no? Exactamente. Y las matemáticas, aunque digas, ¿para qué son? De todos modos, como dices, están en tu día a día, ¿no? Justo para allá voy, ¿no? O sea, que nos pongamos a reflexionar cuando decimos, yo no creo en nada, ¿no? O sea, yo no creo... Hay gente que dice eso, ¿no? Yo no creo en nada así, en un dios o unas religiones. Pero hay que ponerse a pensar a reflexionar que tal vez sí creemos todos en algo, ¿no? En este caso, yo estoy hablando de las matemáticas. Y tal vez, si tú no crees, vas en algo religioso, tal vez crees en algo en lo científico, pero es una creencia, porque tú no puedes fundamentar ni demostrar todas las verdades de la ciencia. Exacto. Confías que alguien lo hizo y está bien. Y eso es una creencia. Me da la impresión de que casi todos los matemáticos y científicos contemporáneos son agnósticos. Pues no creen, ¿no? en algo así trascendental, infinito. O que si profesan un credo religioso, mantienen su ciencia y su religión compartimentadas en cajas separadas, ¿no? Sí. O sea, no las mezclan. No las mezclan. O sea, él no es son científico. Ramanujan, me estás diciendo. No son Ramanujan, exacto. Ramanujan es un claro ejemplo de alguien que unía su religión con ciencia. Su ciencia, ¿no? La ciencia que él hacía. La concepción que podríamos describir como científica convencional mantiene que las matemáticas son el ejemplo más sobresaliente de disciplina donde la razón es reina suprema, en la que para nada intervienen las emociones, disciplina en la que se sabe con certeza y sabemos que sabemos. O sea, ahí sí podemos estar seguros. Yo puedo demostrar uno de estos teoremitas de teorema de grupos, que son de los primeros que nos enseñan en la carrera, y puedo estar seguro, convencido, que ya, ese conocimiento es mío, porque yo mismo lo demostré, y nadie te lo puede quitar. Porque las verdades de las matemáticas son verdades para siempre, son verdades verdaderas, ya. Por contraste, esta forma de pensar tiene a la religión como reino de la creencia ciega e insensible a la razón. Porque no puedes dar razones de que cuando te mueras te vas a ir al paraíso, ¿no? O te vas a ir al infierno o al cielo o algo, ¿no? Porque todas son igualmente, o sea, todas estas verdades religiosas son igualmente incapaces de verificación o justificación. Supuestamente. Bueno, no supuestamente. Sí son incapaces de verificación o justificación, ¿no? Sí, o sea, sí es verdad. Pero las matemáticas son igualmente... O sea, yo podría decir que la mayoría de las personas somos incapaces de verificar o justificar las verdades matemáticas. Sí, o en su mayoría. O sea, como decía, hay algunas que puedes decir, esta ya es mía y es mi conocimiento. Pero hay miles Pero nunca más podrías demostrar todo. Exacto. Exactamente. O sea, tienes que dar por hecho muchas cosas. Muchas cosas. Exactamente. Porque, o sea, no sé,
hasta cuando empiezas con un curso básico, ese curso básico está asume muchas verdades, ¿no? Ya da por hecho la mayoría del curso, muchas cosas. O sea, cuando uno empieza a trabajar en un curso, por ejemplo, ¿no? Empiezas a trabajar, por ejemplo, con los números, ¿no? Y dices, pues 2 números naturales, cuando los sumo me da otro natural. Pero pues todo eso al final, pues son teoremas y te tienes que ir regresando. O sea, no podrías, como dice al final Miguel, justificar o verificar. Haces un acto de todo. fe desde en algún momento y dices, ¿sabes qué? Yo creo que esto es cierto y de aquí para el real. Exactamente. Entonces, no obstante, esta contradicción de la que estamos hablando ahorita, que se percibe entre matemáticas y religión, aunque muy extendida entre nuestros días, no es universal. Y a lo largo de los siglos, la interacción entre las matemáticas y la religión ha adoptado una variedad de formas. Y entonces ahorita quiero hablar de cómo ha habido investigadores, y no solo aparte de investigadores, sino ejemplos del desarrollo de las matemáticas que vienen dados por un deseo de descubrir algo espiritual. Ok. Entonces, han sido, por ejemplo, consideraciones religiosas las que han servido de acicate, de motivación a ciertas clases de creación y prácticas matemáticas. Eruditos como Abraham Seidenberg, un algebrista contemporáneo que murió en 1988, no hace mucho, ha buscado los orígenes del recuento y la geometría, o sea, de dónde nos viene la geometría, era él, la parte del algebrista, pues era una historia de las matemáticas. Entonces él se ha preguntado, ¿por qué en un momento el ser humano se interesó por la geometría? O sea, por conceptualizar. Y entonces, de pronto, se ha dado cuenta que este deseo de conceptualizar la geometría ha venido dado o motivado por estas figuras en ritos antiguos, en ritos de los babilónicos, de los... Okay. Porque de pronto en esos ritos se hacían ciertas pinturas, se hacían ciertas figuras que eran geométricas y que de pronto eso motivó a la gente a preguntarse sobre esas líneas, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos decir que al menos una hipótesis es que la geometría es satánica. Es satánica, exactamente. Esta es la hipótesis, perfecto. No, la hipótesis es que la geometría vino dada por los antiguos ritos, ¿no? O sea, alguien se preguntó por qué tenían poder y entonces empezaron a conceptualizar y esas cosas. También podríamos preguntarnos, ¿en qué medida estuvo influido y alentado el desarrollo del calendario? Ya hablamos de los distintos calendarios en el capítulo de las Olimpiadas. ¿No? ¿En qué medida estuvo influido o alentado el desarrollo de los calendarios por el deseo de regularizar acontecimientos rituales periódicos? ¿No? O sea, el calendario, ahorita ya lo vemos como una sucesión de meses y números, pero en su momento en realidad era una sucesión de periodos de cierto clima, digamos como enmarcados en ciertos ritos, ¿no? El rito del fertilidad de la primavera, el equinoccio de invierno. Sí, que tal cual no era un día, sino simplemente se está celebrando el equinoccio de tal cosa, ¿no? Que el 21 de diciembre es el equinoccio de invierno. No sé. No sabré decirte, pero... Cuando inicia el invierno, creo, ¿no? No soy un astrólogo. Porque la primavera empieza con Benito Juárez, ¿no? Sí, San Benito Juárez, 21 de marzo. 21 de marzo. Es bien sabido. Y según yo el invierno, el 21 de diciembre. A un nivel más profundo de influencia cultural podemos ver como nociones propias de la demostración matemática o que la demostración matemática ha contribuido en el desarrollo de la teología. ¿A qué me refiero? En la Edad Media, en la Baja Edad Media, hay una corriente de teólogos que se llamaran los escolásticos y buscaban demostraciones racionales de teoremas teológicos. Ok. Entonces, no sé si han escuchado, no voy a hablar de esto, pero yo creo que el ejemplo más famoso son las vías de la demostración de Dios de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era un filósofo escolástico, de hecho el padre de la escolástica, y él en sus razonamientos da 5 razones, o sea, sí se llaman las vías, pero son 5 vías, y él... De veras, o sea, yo lo he leído alguna vez en mi vida y en esas uno puede alcanzar a ver cómo tiene un razonamiento muy lógico.
O sea, da 5 sentencias, dice, por esto es que Dios existe. Y empieza a decir, si esto pasa, entonces pasa esto. Si esto pasa, entonces pasa esto. Y si pasa esto, entonces pasa esto. Y entonces, si pasa esto. Y entonces Dios existe, ¿no? Entonces son las vías de la demostración de Dios. Nicolás de Cusa en 1450 creía que el verdadero amor a Dios era amor de intelectualis. O sea, el amor a Dios era el amor a la inteligencia, al pensamiento intelectual. Y que el acto intelectual mediante el cual lo divino queda revelado, aquello por lo que Dios se revela a los hombres es las matemáticas. Ok. Pues sí, está el comentario, ¿no? De que quien a veces es una mamador son, ¿no? Pero que dice que quien estudia matemáticas está aprendiendo el idioma de Dios, ¿no? No sé Sí, bueno. No saben ni hablar español, güey. Ramones, güey. Pero digo, algo así también dijo Einstein, ¿no? También dijo que algo así que... las matemáticas era más cerca de hablar con Dios, ¿no? Pues hay muchas frases, ¿no? Que relacionan a Dios con... Las matemáticas. O con la ciencia, ¿no? Dios no juega a los... Bueno, por dados, eso fue por probabilidad y todo eso, ¿no? O sea, al Pero final... Pero al final de cuentas es tiene... esta relación entre... la ciencia de y que el la mundo- religión. Dios, como le quieras llamar. Un creador, ¿no? Un creador. El Big Bang. Y se relaciona o se comunica a través de números, ¿no? Pues que me diga el número de ganador de la lotería, porque... Pues ahí te encargo, ¿no? El filósofo ahí sí alemán... le voy a creer. Exacto. Si eso pasase, chavos... Yo creyese. Yo me meto al monasterio. Y me hago mercendos. Ay, Dios. ¿No? Que tenga que fluya lo que tenga que fluyar, ¿no? El filósofo alemán Novalis... El filósofo. Porque es Nochebuena. Cuidado con esas letras, ¿eh? No permuta. No, es lo mismo. El filósofo. El filósofo. El filósofo alemán Novalis, El que es Friedrich von Hardenberg, dijo que la matemática pura es religión, ¿no? Y nosotros vamos a los que se dedican a los algebristas, los que se dedican a teoría de conjuntos. Esos vatos sí están así, son como unos místicos, ¿no? O sea, no entiendes lo que ellos, más que ellos mismos entienden, ¿no? Porque, como posteriormente explicaría el coreógrafo Oscar Schlemmer en 1925... Coreógrafo. Un coreógrafo. Coreógrafo, Ajá, tal sí, cual. güey, sí. Ok, va. La matemática es la definitiva, la más refinada y la más delicada de las ciencias. Porque obviamente en sus coreografías él trataba de... No, estás equivocado. Es la grafología, güey. No nos vaya a demandar esta... sí, la es señora... la persona. La señora Centeno. apellido de semilla. Apellido de pan. Apellido de pan, exacto. No nos vaya a demandar. También escribió Novalis, filósofo poeta. Escribió también una frase que dice: la vida de los dioses es la matemática, y solo a través de la matemática alcanza el hombre una teofanía, o sea, un conocimiento de Dios. Ok. Teofanía, está poniendo palabra. Sí, teofanía es que conoce a Dios. Como ejemplos adicionales de esta tendencia, Epifanía, que conoce a Epifanio. Exacto. Como ejemplos adicionales de esta tendencia, fijémonos en el tratamiento que da Baruch Spinoza. Baruch Spinoza también es otro filósofo. Okay. A la ética. Él escribió sobre ética, ¿no? Y no solo eso, sino que el título de él trataba de fundamentar qué estaba bien y qué estaba mal. Y Baruch Spinoza escribió un ensayo que se llama algo así como La ética basada en la geometría. Entonces él lo que trata de hacer es como dar argumentos matemáticos para decir qué está bien y qué está mal. Ok. Obviamente no lo logra, ¿no? No lo logra, pues es imposible, güey. Pero me refiero que esta intuición de esta gente que se dedica a pensar que puede relacionarlo, ¿no? Exacto, que esta ciencia tan exacta se puede relacionar con estos temas tan tan abstractos y como de estos del sentido del hombre, ¿no? Estos temas filosóficos. Estos temas morales, ¿no? Más allá de científicos, ¿no? También, por otro lado, las concepciones religiosas del mundo han presentado a las matemáticas como paradigma del pensamiento de la deidad. Una persona
voy a decir su nombre, pero tal vez vamos a decirle que es una monja y dramaturga, que es Roswitha de Gandersheim. En su obra Sapiencia, tras una larga y complicada discusión de ciertos hechos, de teorías de números, pone en boca de Sapiencia, este personaje de la obra, estas palabras. Esta discusión no habría rendido beneficio alguno si no nos llevase a apreciar la sabiduría del hacedor del mundo, o sea, de Dios, quien en principio creó el mundo de la nada, estableciendo todo en número, medida y peso. Y después, en el tiempo y la edad del hombre, formuló una ciencia que revela las maravillas cuanto más la estudiamos, que son las matemáticas, ¿no? La fe en la existencia de una realidad no material, ¿no? En el paraíso, lo que sea, elimina los elementos paradójicos del problema de la existencia matemática, sea en la mente de Dios o de algún otro modo más abstracto y menos personalizado. Si es que existe un reino de la realidad inmaterial, o sea, si es que existe ahí un paraíso, un cielo o algo por ahí, el nirvana, un más allá, no debería resultarnos difícil aceptar la realidad de objetos matemáticos. ¿Por qué? Porque los objetos matemáticos son sencillamente tipos particulares de objetos no materiales, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos que hay un más allá, algún lugar donde cuando el cuerpo muere, el alma va, pues también podría, no es muy difícil porque ¿dónde viven los números? En mi intelecto, pero es un intelecto común, ¿no? Es un concepto común que está algo muy, en términos así como muy platónicos, ¿no? Platón decía que había como el reino de las ideas, ¿no? Que es como un paraíso, vamos a decirlo. Hasta ahora hemos comentado la interacción entre la disciplina matemática y las religiones establecidas, pero podríamos preguntarnos también en qué medida no opera la matemática a modo de religión. En la medida en que las leyes de la matemática son propiedades que poseen ciertas nociones compartidas, se asemejan a doctrinas de una iglesia establecida. Un observador inteligente que viera trabajar a matemáticos y les oyera hablar, a menos que ese observador mismo estudiase o supiera matemáticas, llegaría a la conclusión de que tiene ante sí a miembros de una secta exótica que busca claves esotéricas del universo. Sí, de acuerdo. Nosotros en nuestras mismas parejas, nuestras esposas, nuestras novias, nuestros mismos amigos que no son de matemáticas, a veces nos dicen eso, ¿no? Como si, es que ustedes hablan y no los entendemos hablar. Y nosotros hablamos puras payasadas, ¿no? Pero aún así, ¿no? Hay, no obstante, una notable concordancia de criterio entre los matemáticos. Mientras que los teólogos difieren notoriamente en sus hipótesis acerca de la divinidad, distintos teólogos de distintas religiones tienen distintas hipótesis sobre Dios, y más todavía en las conclusiones que infieren de dichas hipótesis, las matemáticas parecen formar una unidad totalmente coherente, en la que existe completo acuerdo acerca de todas las cuestiones importantes y de manera singular en lo concerniente a la demostración, o sea, el procedimiento por el cual pueden quedar definitivamente establecidas y ser admitidas por todos proposiciones que tratan de una realidad jamás vista, ¿no? Esa podríamos decir que es una diferencia. Tal vez hay distintos teólogos, distintas religiones, ya lo mencionamos, que hablan de distintas ideas que son contrarias entre sí, pero en las matemáticas no pasa eso. No. En las matemáticas todos, aunque sean de distintos países, de distintas escuelas de las matemáticas, todo se acepta la verdad como única, como universal. Tenemos nuestro, ¿cómo se llama? The Books of the Proof. Ajá, The Book, ajá. Podemos observar que si una cuestión... Como la Biblia, ¿no? Ándale, exactamente. Podemos observar que si una cuestión matemática tiene una respuesta definida, diferentes matemáticos, valiéndose de métodos diversos, trabajando en siglos diferentes, van a descubrir las mismas respuestas, ¿no? Y entonces aquí vale la pena preguntarnos, y con esto quiero terminar para que se vayan ya a cenar con sus familias. A la Nochebuena. A la Nochebuena. Podemos concluir que las matemáticas son una forma de religión y, de hecho, la religión verdadera. Ya, eso de religión verdadera. Pues la matemática se ve en todo el mundo. Eso es invariante. O sea, las religiones no. Bueno, es que... Complicado. Que sí, o sea, sí es un salto de fe. Estudiar matemáticas es un salto de fe. Porque sí, generalmente muchas cosas las das por hecho, ¿no? Como dice Chris, los temas más
iniciar. O sea, cuando inicias cualquier tema, das por hecho todo el background que ya tienes que tener y muchos resultados que ya dices, esto no lo vas a ver ahorita, pero créelo, ¿no? Y todo tu curso se basa en esa creencia inicial. Uh-huh. Y yo creo que aquí en México y en China es lo mismo. O sea, hay muchas cosas que se tienen que dar por hecho y decir, ok, así va a ser. Suponiendo que esta sea verdad, vamos a seguirle de aquí para el real. Exactamente, ¿no? O sea, siempre que esto pase, vamos a poder hacer todo este curso que vamos a hablar actualmente, ¿no? Y nos regresa, por ejemplo, a Euclides. Sí, eso iba a decir. Ajá. Cuando contraes el quinto postulado, muchas veces es que eso es distinto. No, a ver, pero todo lo que... contracción del quinto postulado, los otros postulados siguen siendo reales en geometrías no euclidianas. Uh-huh. Y toda la geometría no euclidiana está basada en la creencia que el quinto postulado no existe. No es verdad. No es verdad, perdón. Uh-huh. Entonces... yo creo que tal vez va a sonar un poco soberbio, ¿no? Pero yo sí voy con la idea de que las matemáticas, creo que lo hemos intentado demostrar muchos en este podcast, están en todos lados, hasta en el hecho de, como decía Miguel al principio, ir simplemente al mercado y hacer las cuentas y que te regresen bien el vuelto o el cambio, como es en México, ya estás ahí aplicando matemáticas. Las más básicas que quieras, tal vez, pero que tienen o sea, bueno, eso que dices enorme, ¿no? Tiene una profundidad enorme y que no somos capaces. O sea, creemos que esa cuenta está bien. Creemos, porque es la verdad. O sea, seamos honestos. Creemos que 2 más 2 es 4. Porque demuéstrame que 2 más 2 es 4. Exacto. Se tardaron 300 páginas Whitehead y Russell en hacer esa tontería. Claro. Sí, al final sí es... digo que es básicamente... sí, aunque pareciera que son dos cosas muy diferentes, pues sí se parecen muchísimo, muchísimo en su estructura, ¿no? En simplemente creer. Yo recuerdo que, bueno, a mí sí me pasaba mucho, ¿no? Que en los cursos yo demostraba algo y era como de, puta madre, pero es que esto requiere de asumir esto. Y llega un momento en el que dices, no me puedo estar regresando tanto, güey. Voy a creer que es verdad. No me puedo regresar tanto. Porque incluso uno puede pensar que es cosas muy avanzadas. Pero, por ejemplo, pensarlo en la multiplicación desde la primaria, güey. Sí. Desde la primaria. ¿Por qué vas dejando una cada vez que vas multiplicando dígitos, un espacio, güey? ¿Por qué? No, vamos. Una unidad. Otra cosa, va regresando. Ahorita que dices, ¿no? Yo creo que otra cosa más trascendental, más importante, más profunda es... ¿por qué 5 por 8, 40 y 8 por 5, 40, güey? A ver. Claro. Ajá, ¿por qué? Y eso dices, la conmutatividad. Y, güey, probar conmutatividad no es tan trivial, güey. Y además eso está... eso, ¿no? Ajá, y además para demostrar eso hay que asumir muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces sí, creo que al final... yo siento que ni siquiera un matemático tan avanzado... ni Terence Tao, güey. Yo creo que podría trazar todo el... o sea, porque un teorema o algo muy avanzado está basado en muchas cosas anteriores. Yo creo que ni siquiera... hasta ellos que son tan buenos, hay un momento en el que dice, güey, yo asumo que todo lo que hicieron los que estaban antes de mí está bien y yo de aquí parto, güey, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho pensar, me gusta reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Matemáticas y religión, porque a veces creemos que hay un divorcio completo entre la religión y la ciencia, y lo cierto es que no, que la ciencia es una forma distinta de religión, prácticamente, nada más que... los ritos son distintos, no das diezmo, el padre no ayuda a bañar a los niños, a los acólitos, güey. Entonces, fíjate, es como al padre. Es como pero los profes, ¿cómo dices? Sí. Los profes sí te me tocaron. Sí, y fíjate que hablando de esto es algo que yo pensaba como de que sí creo que la parte de muchos matemáticos o científicos se asumen más o son más soberbios que las personas, porque es, ay, ¿cómo crees, güey? La realidad es que todo el tiempo, y no solamente en matemáticas, en ciencia se cree. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablar esta parte de que la Tierra es redonda o es plana. Nosotros, si tuviéramos que dar argumentos extremadamente sólidos, estoy seguro que la mayoría, ni siquiera que nosotros que estudiamos, no podríamos, güey. Entonces, mucha gente solamente repite las cosas, igual que en la misma religión, por el hecho de que, pues es que así siempre se ha dicho, güey, ¿no? Es como de, a ver, que eres terraplanista. mis primarias trunca. Terraplanista. Soy terraplanista. No, pero el punto es ese, ¿no? O sea, yo sí, o sea, si a mí me preguntan... entonces, sigue a Mr. Tartaria, güey. Si a mí me preguntan, yo creo, por ejemplo, en este caso, yo creo que la Tierra es redonda, porque me parece el acto más natural, pues solamente de mirar la luna y cosas así que dices, güey, pues parecería, ¿no? Redonda, pero de ahí a poderlo demostrar y hacer eso, yo no podría.
Pero sí hay mucha gente que dice, no, bueno, es que tiene que ser así y solo porque se los dijeron. Entonces, al final son actos básicamente de creer, de fe. Sí, o sea, simplemente hasta la demostración del radio de la Tierra y todo que hizo Ptolomeo. Sí, no es trivial, güey. Exactamente. No, güey, son cosas que no. Que al final del día eso, como él es su manera de demostrar que era redonda la Tierra, ¿no? Pero está bajo el supuesto que los rayos del Sol entran de manera paralela y no se distorsionan en la atmósfera y la chingada. Pero son actos de fe que tenemos diario, ¿no? O sea, simplemente, como decía Miguel, y el hecho de despertarte, decir, pasaron 12 horas de que me dormí, bueno, el tiempo es igual muy relativo, ¿no? Y subjetivo y sí, o sea, tenemos una escala y tenemos una escala de tiempo, de días, pero pues porque se nos ha dictado desde un momento y lo creemos, ¿no? Y con eso estamos bajo ese esquema de pues, creencias. Y si usted es agnóstico y en esta Navidad en México su mamá lo obliga o su abuelita lo obliga a arrullar al niño Dios o a cantar los villancicos o a pedir la posada, pues no se preocupe o piense que le está arrullando al niñito Isaac Newton, ¿no? Que nació en el pesebre el 25 de diciembre. Hasta tienen chino los dos. Y piense, mejor reflexione que quizás lo que nosotros también estamos haciendo es algún tipo de religión rara, ¿no? Por Tal ahí. cual, pues podría ser. ¿No? Tal vez ya cuando muramos nos vamos a dar cuenta que era lo mismo, ¿no? Ya cuando estamos en el cielo, ¿no? A ver, así debe haber creído, ¿no? Y cuando estás en el purgatorio. Hasta matemáticamente hablando, es mejor creer Claro. que no creer. Sí, exacto. O sea, usted puede revisar lo que se llama la apuesta de Pascal. Es lo que te decir, ¿no? ¿no? Que si hay una... La apuesta de Pascal es un razonamiento lógico en el que te dice que lo que más te conviene en términos de probabilidad, si estuvieras apostando, es creer que hay un Dios. Sí, porque si te mueres no pasa nada, pero si te mueres y... Si te mueres y existe, ya valió madre. Valió madre. Perdiste todo, ¿no? Entonces, te conviene, ¿no? Sí, lo quiere ver así. Pero bueno, pues que todos tengan una feliz cena, una feliz reunión familiar. Recuerde que estas fechas no son para pelear los terrenos de la abuelita. Son fechas para reunirnos con nuestros seres queridos. Y pelear nada más por el gusto de pelear, no necesariamente por terrenos. Y comer ¿no? regalentado toda la semana. Ajá. Y Esa hasta es que la se madre hasta de que la ensalada de manzana. Y Chris ahí nos muestra que no es un ser humano porque nadie se pone hasta la madre de la ensalada de manzana. Exactamente. Es lo que todos se pelean y lo que primero que se acaba. Es lo ¿verdad? primero que se acaba, sí. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes en Nochevieja. En a ver qué le Nochevieja traemos. para ver qué empezar con el año nuevo. Empezamos, ya vamos a cerrar año. Tirando factos. Sus redes, muchachos, antes de que nos vayamos a comernos el pavo que está esperando en el horno. Me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictios. Y donde está esta parte, no olviden darle en me gusta, suscribirse, comentar, recomendarnos con quien más confianza nos tengan y escucharnos pues cada que quieran. Y ahí están capítulos viejos también, por si no nos han escuchado, pónganse al día. Feliz Navidad, felices fiestas. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao.